Muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden que hoy queremos que usted también sea parte de las soluciones y nos diga cómo nosotros podemos conservar los recursos naturales de nuestro país. Por acá nos llegan muchísimos comentarios. Shalom nos dice Soluciones Naturaleza, que es el hashtag que estamos utilizando el día de hoy. Los recursos naturales todos son destruidos por el Estado, nos dice él. Por acá también nos comenta Miguel A. Escuela, ampliar las reservas naturales y crear un ente autónomo como un Estado mayor para la protección del ambiente. Le agrega también, para mejorar el ambiente hay que disminuir los vehículos emisores o regular y multar las emisiones en general, emisiones de gases de efecto invernadero, entendemos. Sáez Bustillos nos dice, Soluciones de Naturaleza, ¿cuáles son las propuestas que hay en materia de naturaleza y dónde se pueden conseguir? Rápidamente una respuesta. Mira, hace poco en Provita organizamos un foro sobre cambio climático previo a esta reunión de la Conferencia de las Partes y allí 6 expertos compartieron muchísimas soluciones que son claves, son pasos que más bien es una deuda prácticamente que tenemos que dar para solventar muchos de estos temas de soluciones en torno a los problemas ambientales que tenemos. Okay. Uno de ellos y que es clave es una ley de ordenación del territorio. Existe una que data de hace muchas décadas y es hora de actualizarla. También es clave la descentralización en el marco de una ley de ordenación del territorio, pero también del fortalecimiento de los gobiernos locales, estadales y municipales, ¿no? Daría Corrales también nos dice, Soluciones Naturaleza, primero que todo educación, el mismo pueblo es quien bota la basura en la calle sin ningún tipo de conciencia, totalmente de acuerdo con esto. Rómulo Horta nos dice, Soluciones Naturaleza, inversiones en el arco minero deteriorará más la naturaleza en Guayana, chinos no creen en la ecología, dice él. Retomamos entonces esa pregunta que nos hacía Mercedes y que dejamos inconclusa. ¿Cuál es el impacto que va a tener esto, la explotación ahora de oro y diamante, en lo que es esta margen derecha del río Orinoco? Mira, cuando se invita a estas empresas transnacionales a que vengan a explotar las riquezas mineras, oro, diamantes, etc., se parte de la premisa de que esas empresas, por provenir de países desarrollados, van a utilizar unas prácticas sustentables para hacer la minería. Pero en los países desarrollados eso ocurre cuando existe un Estado eficiente que hace cumplir las leyes, que está detrás de cualquier actividad humana para ver cuándo se comete un estropicio contra la naturaleza. En este país no hay Estado de Derecho. Nosotros tenemos un conjunto de leyes muy importantes para preservar el ambiente, pero sencillamente esas leyes son letra muerta. De manera que el problema no es hacer más leyes, el problema es tener un Estado con suficiente capacidad para llevar a cabo una política de desarrollo sustentable en el país. Por lo tanto, auspiciar como lo está haciendo el Estado una explotación masiva de entes mineros es un crimen ecológico fundamental, porque la margen derecha del río Orinoco se ha tratado de mantener como un territorio de reserva desde el punto de vista de la naturaleza. Ya hubo intentos anteriores de acometer grandes procesos de colonización, pero se ha procurado evitar eso. Por ejemplo, en el río Caroní, existen actualmente en Guayana y en el Amazonas cerca de 40.000 garimpeiros, que son mineros ¿ilegales? Legales, pero que hacen su actividad de acuerdo con las Fuerzas Armadas, que deberían ser uno de los factores de conservación de la naturaleza. Hay una convivencia allí para llevar a cabo eso. ¿Y por qué a eso no se le da un fin? Bueno, no se le pone coto a esa situación. No se le pone coto porque no hay la voluntad política en el Estado, y al contrario, al auspiciar una invasión masiva, una ocupación, un desarrollo masivo de la minería, pues lo que estamos es favoreciendo una serie de intereses locales también, que en convivencia con esos intereses transnacionales. De manera que el patriotismo que tanto se cacarea en estos días es una cosa que se utiliza, es una cosa de utilería, que se utiliza en la medida que podemos hacer demagogia con el factor, pero que la mayor parte de las veces
lo ponemos a un lado para darle pie a los intereses desarrollistas que han venido destruyendo gran parte de la naturaleza de este país. ¿Y qué impacto ha tenido en nuestro ambiente estas actividades de minería ilegal en el sur del país? Por una parte, lo que mencionábamos antes de una tasa de deforestación más alta que en otros, o sea, una aceleración de la tasa de deforestación que no existe en los demás países que tenemos fragmentos de la Amazonía. Y por otra parte, hay contaminación por mercurio. En los cuerpos de agua. En los cuerpos de agua, en nuestros cuerpos. Las comunidades que viven más cerca de estos lugares tienen niveles de mercurio en sus organismos que son mucho más altos de lo que es promedio en personas que estamos alejados de esa problemática. Eso incide en el desarrollo de sus fetos, en nuestra salud, pues Claro. son metales pesados que se están acumulando en nuestro organismo. Y una cosa que quisiera como que no olvidar en conexión con este tema de que ahora pasemos a explotar los minerales que están en la Amazonía, es toda la oportunidad que estamos desperdiciando en energías renovables, en fuentes renovables de desarrollo. Venezuela tiene un potencial enorme para la energía solar, para energía eólica, y estamos dejando de lado eso, que además a través de las reuniones de la ONU con el tema de cambio climático, la COP21, podríamos acceder a financiamientos para desarrollarnos hacia esas vías, pero no, nos mantenemos en la misma cultura rentista del petróleo. De la extracción. De la extracción de recursos que se van a agotar, que eventualmente igual vamos a dejar de tener, cuando debería, o sea, ya estamos tarde en voltear la cara hacia las fuentes renovables de energía y de desarrollo económico. Ahora, también tenemos la opinión de un especialista en esta materia. Él es Ricardo Guerrero, es biólogo, especialista también en ecología, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Además, ha sido asesor de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. Y bueno, nuestro equipo tuvo la oportunidad de conversar con él sobre la situación también de los recursos naturales en Venezuela. Esto fue lo que dijo. Actualmente no hay ninguna protección. Los parques nacionales están totalmente abandonados y el hecho más evidente fue el de subir la cota del Parque Nacional del Ávila para construir Ciudad Caribe. Lo que son todo el sur abandonado completamente, la zona de los parques nacionales nuestros, que tenemos la zona protectora de Caracas absolutamente destruida. Uno no hay nada más que ver Conejo Blanco como está. La reserva de la biosfera del Alto Orinoco, ya no hay nadie de Imparque que esté cuidando aquello. El Parque Nacional Canaima, que son 3 millones de hectáreas, está con un turismo sin ningún tipo de control y hay un impacto total por todas partes. Y lo más grave es la parte de minería, por supuesto, la faja del Orinoco, que nos tocó aquí en el instituto precisamente hacer una pequeña introducción de lo que era impacto ambiental y la línea base. Después se paró. La parte de minería del sur del país también, se han entregado a compañías rusas, compañías chinas, que todos sabemos el gran impacto que esa gente tiene en el ambiente. O sea, la situación es realmente grave. Lo más importante es, como todo, es profesionalización. Es decir, lo que es el Instituto Nacional de Parques, el Ministerio de Ambiente, tiene que estar en manos de profesionales, pero que son profesionales de ambiente. Es decir, no sociólogos, no geógrafos, que con todo el respeto que ellos merecen, por supuesto, por su profesión, tienen que estar biólogos, tienen que estar ecólogos, o sea, gente que está profesionalmente capacitada para recuperar y para mantener las condiciones ambientales. Venezuela es un país minero. O sea, siempre hemos sido un país minero. Aquel sueño que tenía Alejandro de Humboldt de ver toda la Amazonía, todo Venezuela como un gran jardín para alimentarlos, no es posible. Los suelos nuestros no son de buena calidad. Entonces tenemos que depender de la minería. Y la minería se puede hacer perfectamente como se hace en los países desarrollados, manejando bien el ambiente. La naturaleza es muy sabia. Y la naturaleza siempre se recupera. Por mucho impacto que uno haga, siempre la naturaleza se recupera. ¿Qué tenemos que hacer? Parar el impacto que tenemos y dejar que se recupere con criterios técnicos. Eso es lo fundamental. Criterios técnicos significa no meter especies exóticas, dar posibilidad de menos químicos en el ambiente y simplemente personal capacitado y preparado para la recuperación de los ambientes. Hay 3 aspectos allí que me gustaría analizar un poco con ustedes. Él decía que sí hay gran potencial en la minería, pero ¿cómo desarrollar la actividad minera sin que esto tenga un impacto ambiental tan alto?
y tan costoso para nosotros, ingeniero. Mire, una de las líneas fundamentales de acción del Grupo Orinoco ha sido tratar de crear conciencia sobre lo que significa la cultura rentista y los modos rentistas del desarrollo del país. Y nosotros vemos que este auge de la explotación minera que se está promoviendo actualmente no es sino profundizar en el modelo rentista que nos ha traído a la situación desastrosa que en el campo económico y social está atravesando Venezuela actualmente. Por eso nosotros vemos la actividad minera con mucho cuidado, con mucho escepticismo, y como le decía anteriormente, creemos que ella puede hacerse en armonía con la naturaleza, pero eso requiere antes modificaciones institucionales muy importantes para que exista una autoridad, para que exista un Estado que realmente haga cumplir las leyes. En este momento las leyes ambientales son letra muerta en Venezuela, porque el Ministerio del Ambiente no puede hacer que ellas se cumplan. Ahora, es posible que, como ya lo han dicho otras personas, estas actividades mineras que están ya próximas a comenzar a desarrollarse generen un costo ambiental muchísimo mayor que el valor económico que se pueda obtener debido a la comercialización de estos materiales que se van a estar extrayendo de allí. Totalmente, si los costos de recuperación de esos ecosistemas que estamos impactando no se incluyen en ese análisis económico del beneficio que pueda traer, pues es un pasivo ambiental, es un pasivo social, cultural que estamos creando para nosotros y para las generaciones futuras, que es como lo más importante, ¿no? Y pues sí, o sea, sin duda hay que hacer un análisis económico que no sea cortoplacista, sino que a largo plazo compare realmente dos escenarios, uno donde aprovechemos nuestros recursos de manera sostenible, que aprovechemos recursos además renovables, y otro pues con este marco que se está proponiendo ahora. Otra cosa.